Bueno, voy a saludar con nuestro invitado. Gracias a la gente conectada. Rumaldo Zarango, gracias por el aporte al super chat. Les pido a la gente que vuelvan a poner el like y los que puedan aportarnos con un super chat también, bienvenido. Y Oroman también hizo un aporte, muchísimas gracias, estaba en la anterior transmisión. Gracias a toda la gente que siempre está viendo este programa. Voy a saludar con el abogado Pedro Moncada Aguad. Él es catedrático universitario que está jubilado, sigue siendo maestro. Siempre lo llamo yo a consultarle temas políticos también. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días, Jaimito, buenos días a la audiencia. En realidad, pues, usted es muy generoso conmigo por lo que dice. Gracias. Doctor, ¿cómo analizar este panorama político que estamos viviendo desde hace un mes, yo diría, desde que asesinaron a Agustín Intriago, alcalde de Manta? Luego vino el asesinato de un candidato asambleísta por Esmeraldas, Ríder Sánchez, el asesinato de Fernando Villavicencio y el asesinato de Pedro Briones. Nunca antes se había vivido tanta violencia en medio de una elección. ¿Quién puede estar detrás de todo esto? ¿Qué intereses hay, doctor Pedro Moncada? Son poderes omnímodos, tanto nacionales como globales, objetivamente. Es una pretensión de tener asustada a toda la población, sometida a la violencia legal, entre comillas, e ilegal también de los sectores lumpen, como dice Pablo Dávalos. Es decir, un panorama que nos hace pensar que estamos en un foso maloliente. Sin embargo, de aquello, pienso yo, que las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo domingo, en 2 días, se constituyen en un hálito de esperanza. Positivo de aquello, el hecho de que se ratifique una postura popular frente a la democracia, aunque sea esta representativa por ahora. Positiva de aquello, que al fin un gobierno moribundo, responsable directo de toda esta debacle que vive el país, incluida la violencia, y lo vemos por la factura que tiene el magnicidio, dicen unos, el asesinato, decimos otros, del señor candidato presidencial Villavicencio. Pero uno siempre dice, a ver, ¿quiénes son los beneficiarios? La pretensión de bajar del primer lugar a quien está ahí. La pretensión de que no haya una triunfadora en la primera vuelta lleva a toda esta situación desde el punto de vista electoral. Sí, la búsqueda de trastocar la voluntad popular a través del miedo, en donde se dice hay que escoger un Rambo para que se resuelvan las situaciones del país. Pero nosotros tenemos que ver que hay que ratificar un optimismo y una esperanza para que exista una transición de todo este sistema trazapueblo que lleva ya 6 años con Moreno Lasso hacia una nueva esperanza. Yo creo que hay que ratificar, yo llamo a la gente, hay que rectificar la tendencia que ocurrió en febrero. Esto es lo que les ha aterrado, me parece a mí, a los conspiradores contra la democracia. A los tanatos políticos, es decir, la política de la muerte, matando, etcétera, etcétera. Sí, les aterró la tendencia de febrero, ese no contundente contra una consulta mañosa que lo que pretendiera legitimar al actual desgobernante. Y por otro lado, la tendencia que en las principales ciudades se determinó que
gentes como Paola Pavón en la prefectura de Pichincha, como Marcela Guinaga en la prefectura del Guayas, como los alcaldes Pavel Muñoz, Aquiles Álvarez, ¿sí?, que lo están haciendo bien a pesar de todas las dificultades, y en muchos otros lugares del país se marcó una tendencia. La gente como que recordó cómo había estado y cómo está ahora, y entonces escoge la obra pública, la búsqueda de justicia social, etc. Por lo tanto, miremos este momento con esperanza y con optimismo. Es un instrumento, no es lo único que tiene el pueblo, o no es para lo único que debe ser buscado. Necesitamos una democracia participativa, necesitamos partidos fuertes que formen a las nuevas generaciones. No necesitamos partidos de alquiler. Qué lástima ver, o diríamos qué objetivo ver, que los candidatos no forman parte de esos partidos que los han postulado y que los partidos son de alquiler. Mire usted las desavenencias habidas después de la candidatura del candidato desaparecido por asesinato, por magnicidio. Mire usted toda la situación, qué pena, familiar y partidista. Ver ahí a un capitán que parece que fuera el matón de barrio en una cantina, hablando en contra de su propio partido, de sus aliados. Dice, nosotros somos la gente buena. Entonces, ¿qué son nosotros? Esos a los que Villavicencio calificó como el partido del estiércol, por no decir la palabra castiza, mierda. ¿Sí? Esos que están íntimamente ligados a la CIA. Por ahí vaya viendo la cosa. ¿Sí? Esos que en el fondo tienen como candidato al que fue vicepresidente en el desgobierno de Moreno. Es decir, hay una baraja de candidatos de la derecha y de la ultraderecha. Y mire usted la falta de escrúpulos absolutos, no hay líneas rojas. Si estorba un candidato, o mejor dicho, puede ser usufructuado en su imagen, para que no haya primera vuelta, lo mataron. Para que no haya segunda vuelta. Porque para allá, ¿a quién le conviene? Para allá está la cosa. ¿A quién? A la ultraderecha, pues. Objetivamente. Imagínense usted. Parte de esa ultraderecha que podrían estar detrás de esto. Yo creo que prácticamente todos los otros 7 candidatos, es decir, los varones. Porque la candidata estaba ya por el 38 al 40%, hasta antes del asesinato, y posteriormente dicen que bajó. Yo no he visto encuestas, porque la verdad es que es difícil que uno pueda creer, por ejemplo, en los datos serios de, entre comillas, no, pues, y además, de Sedatos, ¿no? Además las encuestadoras se o sea, por lo menos yo diría, Sedatos me da vergüenza ajena. Y sin embargo le han dado la han calificado. Han calificado para que vea no sé qué cosa el día 20. ¿Qué nos informará? ¿Qué nos informará? Pero bueno, estemos atentos. Entonces, en síntesis, es esta parte. Pueblo ecuatoriano, tienes la oportunidad de meditar tu voto y dar un voto de confianza en continuación de la tendencia por lo que votaste en febrero último. Ahí hay una esperanza. De lo contrario, tendríamos más de lo mismo. Es decir, solamente cambiaríamos el comodín. Quien ejerce actualmente, si es que le ejerce, la presidencia de la República. Yo lo dije en este medio hace meses, antes de la consulta, que el mejor bien que podía hacerle con una pizca de dignidad al Ecuador
del señor presidente era renunciar. No daba más. Y no nos equivocamos. Y esto fue antes de que aparezca el informe de León de Troya, que se publicó y se puso en evidencia que el presidente no era el que mandaba, sino un pariente por afinidad que lo forjó a él desde la época del Banco de Guayaquil, desde la época de Maguat, cuando lo hicieron gobernador y después superministro. Sin embargo, la gente votó por él. Creíamos que él iba a ser el presidente. No lo ha sido en los hechos. Más o menos lo mismo que Moreno. Listo para actuar como un rey, un monarca trazapueblo, pero en realidad gobernado por quien fue después su ministra de gobierno. Una mujer nefasta, que fungió de supuestamente izquierdista, que rompía con el sistema, así lo decía Carlos Vera. Capaz que sinceramente en aquella vez. Y ahora vemos los resultados. ¿Usted cree que María Paula Romo tiene injerencia dentro de este gobierno? Totalmente. Pues. Si no la han puesto, ¿en qué tiene sector? injerencia en la policía. Ahí tiene a Carrillo. Y Carrillo tiene al comandante de la policía. ¿A Salinas? Pero desde luego eso es público y notorio. Yo no estoy inventando el agua tibia. Y vemos... ¿Y qué puede hacer María Paula Romo desde la policía? Preguntémosle al alma bendita o no de Villavicencio. Como debe estar en el reino de los cielos, según los creyentes, él ya sabe qué fue lo que pasó, pues. Vamos comentándole a algún espiritista que nos haga hablar con él para que nos cuente. Él calificó a ese partido como el partido del estiércol. Sí, está una grabación de eso. Desde luego. Pero bueno, yo no he venido aquí a dar un mensaje de pesimismo. Digo que es de optimismo. El mensaje es para el pueblo ecuatoriano. No para los partidos ni para los candidatos. No es el pueblo el que va a votar. Vamos a sufragar el día domingo. Por favor, tengamos dignidad y esperanza de nosotros mismos. Demos un vuelco, un cambio. Ojalá de ser posible también, para que se vuelva a poner en funcionamiento y levantar a este país en todos los campos durante año y medio, que si lo hace bien, será ratificado en el 2025. Porque el próximo año es de elecciones también, es de campaña electoral. Pero bueno, si elegimos a una estadista, ella sabrá realizar las tareas de recuperación de la sociedad. Le va a tocar durísimo, créame. No quisiera estar... Tendrá que trabajar... demasiado. Es decir, necesita equipo. Por lo menos 18 horas Hasta diarias. en eso reflexionemos. ¿Tienen equipo de gobierno los señores candidatos, varones? Yo pienso que no. La demostración... Gente que misma, conozca de la cosa pública. desde doctor. luego, pues, que tenga experiencia y que No, tenga conocimiento. que no sea como este gobierno. Ahora. Que llegó con toda la promoción de la campaña y todo lo que vimos en los grandes medios de comunicación, que iba a arreglar los problemas y que dijo que en 100 minutos arreglaba los problemas. Demagogia. Y demagogia no necesitamos. Pero también le hago un llamado a quien yo creo que va a ganar en la primera vuelta. Tiene que abrir el abanico. Aquí hay mucha gente capaz. Por ejemplo, número uno, alguien que ni me conoce personalmente. El economista Pablo Dávalos. Que en este país, como a todo el mundo hay que echarle lo que dijo Villavicencio sobre el partido que lo auspició, entonces hablan una serie de sandeces contra este caballero. Ahí acabo de leer su último trabajo de la fecha de ayer, 17 de agosto, y da una radiografía de lo que es el poder actualmente en el Ecuador. Gentes como él, como Franklin Ramírez y tantos otros, deberían ser parte, ¿sí?, del equipo de gobierno. Hay que formar equipos para la salud, para la educación, para las relaciones internacionales, para la seguridad, en la relación con los GATS, etcétera. La tarea
presidenta es realmente kilométrica, de tonelada, brutal. Es decir, usted podría ser la heroína de este país. Pero primero, el pueblo. ¿Qué vas a escoger? ¿Cómo vas a votar? ¿Estás reflexionando? El domingo, ¿qué vas a hacer con el voto? No es una cosa más, ni es una paja, ni es algo baladí. No, tenemos que escoger lo mejor posible. Y sí se puede establecer a la vista qué es lo mejor posible. Y que ojalá así sea y que tenga éxito. Porque el éxito de la próxima presidenta es un levantarse en medio de las cenizas en este Ecuador, en donde nadie está libre de aquellos que tienen la patente de corso, tanto desde el Estado como desde la marginalidad, de acabar con quien consideren es un obstáculo a su poder. No es cualquier cosa, no es una ola simplemente delincuencial, es toda una estrategia, un complot, o resulta siendo así por los resultados. Estamos dialogando con el doctor Pedro Moncada sobre la situación del país. Doctor Moncada, ¿por qué para este gobierno, no sé si se le complicó o se hizo de la vista gorda, para que todo el tema de seguridad del Ecuador no tenga una solución? La ineptitud es una respuesta concreta en una palabra. ¿Cuándo les interesó la seguridad ciudadana? ¿Por qué no siguieron? ¿Cuándo les interesó el tema carcelario? Doctor, lo que yo digo es siempre, ¿por qué no siguen un trabajo que ya estaba? Por odio. Y se destruyó todo. Por odio, por estupidez. Porque usted no funda el país en el gobierno que sigue. Debe subsanar todo aquello que realmente se convierte en un obstáculo y más bien fortalecer aquello que ha funcionado. Pero como aquí existe una polarización mental estúpida de anticorreísmo lleno de odio, a tal punto de que cualquier cuestión negativa, aunque este caballero, este líder político, no tiene ya casi 7 años aquí en el poder, pero él es el culpable. Él es el culpable. Masacres carcelarias no es el gobierno el culpable. Muerte de no, Villavicencio. Él es el culpable. Él es el culpable. Es decir, como les funcionó, engañaron a la gente, se equivocó también la gente en el 21 y armaron un gran combo anticorreísta. Le ganaron a Arauz las elecciones. Y digo esto porque el mismo Correa reconoció, creo que fue el primer dirigente político que reconoció el triunfo de Lasso. Y fue más allá, no sé si generosidad o qué, en política. Se puso de acuerdo con el señor Nuevo y dijeron, vamos a darle gobernabilidad, pongamos al señor Cronfle de presidente. Alguien le dijo a Lasso, ahí demostró que no tiene los quilates de un estadista. Le dijo, no, ¿cómo vas a creer? Bótalo a Nebot. Habla pendejadas de Correa. Tranza con Pachacuti y con la Izquierda Democrática. Pero para mí, desde mi punto de vista, doctor... Perdone. Y ahí está, pues, lo que pasó en el país, pues. Una Yori impresentable, unos partidos logreros, como Pachacuti y la Izquierda Democrática, a tal punto les ha pasado factura su acción política que ni siquiera pudieron lanzar candidatos, lo mismo que el gobierno, digamos, de su propio partido, de Creo, ni siquiera para la delegación de diputados. ¿Qué le demuestra eso? El fracaso de ellos. Pero ese fracaso de ellos no puede ser el fracaso del país. El país tiene que reaccionar, actuar con optimismo, sacar fuerzas de flaquezas, vencer el miedo. Y lo digo, carajo, hay que vencer el miedo.
levantarnos para forjar una alternativa popular, participativa en democracia. ¿Ya? Tenemos que luchar contra aquellos que solamente tienen la irracionalidad de la fuerza a su servicio. Doctor, yo creo desde mi punto de vista que Lasso no gobierna, a Lasso lo gobiernan. ¿Por qué? Es uno de los políticos que escucha hasta chismes, a odiadores. ¿Cuánto daño le ha hecho el señor Vera a este país? Hizo votar gente que trabajaba en instituciones públicas y que venían haciendo un gran trabajo, que porque entraron en el gobierno de Correa, bótalo. Es correísta, bótalo. Llamaba a Lasso en las mismas entrevistas, le daba nombres. ¿Y Lasso qué hacía? Aceptaba sugerencia como asesores de gobierno a los señores que han estado detrás de un micrófono tirando estiércol. Pues eso no es culpa de los asesores. Eso es responsabilidad de quien no es un estadista. Por eso digo, no gobierna. Que de presidente tienes una banda y tendrá un retrato en... ¿Una banda presidencial? Nada más. Es una banda vacía. Porque ahora está de moda el término banda. Bueno, es que es también parte de eso. Entonces, ahora yo creo que el pueblo sí lo dibuja completamente al señor presidente. En lo personal y como individuo lo respeto. Eso es lo que fue todo el tiempo en el Banco de Guayaquil. Tuvo un jefe, un mentor, pero, doctor, un tirititero que continuó en el actual gobierno. Lo que yo no entiendo, ¿no? Es que una persona que venía, que nos vendían, ¿no? Nos vendían los grandes medios como exitoso, ¿no? En la banca. El Banco Guayaquil, entre los mejores bancos, entre los 10 mejores bancos, ese nos va a gobernar. Pero al parecer, desde mi punto de vista, él no ha sido ni siquiera el que administraba el banco. Porque se los aseguro que el dueño de un banco que tiene un gerente que no funciona y que le está haciendo un mal trabajo, no lo tiene ni 3 meses en el cargo. En este gobierno hay ministros que llevan desde que entró este gobierno, que no tienen resultados. Los mantiene. El mismo capitán Zapata, pues. El señor Ordóñez, que estuvo como secretario de seguridad. Ya lo tuvo que sacar ya porque fue demasiado evidente las desgracias que tenía esa Secretaría de Estado. Pero es que todo tiene su historia. Yo me voy a recordar de dos presidentes y de un presidente y un vicepresidente de derecha. El uno, institucionalista y responsable como fue Clemente Yerovi Indaburu. En 11 meses reconstituyó la institucionalidad del Estado. Y siempre lo estamos recordando con beneplácito. En 11 meses. 11 meses. O sea, en 18 meses se puede hacer mucho. El doble. Todo lo que dé la voluntad política y la decisión. Y un pueblo que esté ahí, que no solamente sea votante. Y por otro lado, vemos, toda esta debacle comienza con el vicepresidente de AGE. ¿Ya? Porque él desarrolla el neoliberalismo y establece leyes para que no se controle las inversiones de la banca. Fue un gobierno para los banqueros, ¿ya? Que después nos llevó al feriado bancario con Nahuatl. Yo no sé por qué esta democracia popular solo nos ha sembrado de desgracias en el Ecuador. La secretización del señor Hurtado, un excelente teórico. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica política. Y él, claro, justifica todo eso, porque ese es otro problema que tienen los señores que han ejercido el poder
que todos lo justifican, nunca han cometido ningún error, son infalibles. Y eso lo digo por todos. Y no es así, pues, en la realidad. Entonces, Dají, ¿qué hizo? Puso ya las ruedas al carro del neoliberalismo. Ese neoliberalismo nos llevó al feriado bancario. Ese neoliberalismo tuvo un oasis en los 10 años de Correa, en donde se invirtió en obra pública, educación, salud, y se nos dotó de una constitución que si se aplicara, estaría hablando de otro país. Pero volvieron por sus fueros a través del señor Moreno, los neoliberales, y ahí tenemos el Ecuador de ahora, sin precedentes, la crisis de seguridad económica, política, social, de salud, de educación que tenemos en estos momentos. Un gobierno fallido, ya se habla hasta de un Estado fallido, ojalá que no sea así, porque un Estado fallido no tendría reversa, porque estarían enseñoreados, como en ciertos países de África, ¿sí? Tribus militares, haciendo lo que les da la gana, no teniendo ni Dios ni ley y sometiendo a las poblaciones. Y aquí ya tenemos barrios vacunados enteritos, negocios. Hay sectores que ni siquiera se puede entrar. Ya no se puede entrar y también ya cierran los negocios y ¿a dónde vamos? Entonces, este es como, discúlpeme, este es como un hálito. Estás en un foso profundo y dices, allá hay una luz chiquita, vámonos atrás de ella. Y tiene rostro de mujer. Ojalá el 20 tengamos ya una presidenta. Pasado mañana. Si no, pues bueno, los pueblos no se pueden suicidar. Los pueblos tenemos que luchar, cueste lo que cueste. Eso es lo que le puedo decir. Abogado, en el tema seguridad, este gobierno piensa que incrementando el número de policías puede ser la solución. Para él, puede ser la solución. No les dan ni chalecos. Pero no solo eso. Miren los chalecos. Habló el señor ministro del Interior que le habían ido a ofrecer $2 millones. Y lo dijo tan suelto de hueso. Yo no sé. No tiene asesores. No tiene idea. Pero lo mantiene. De lo que es un delito. Lo mantiene en el cargo. Bueno, es que no da para más tampoco el gobierno. Nadie le va a aceptar tampoco ahorita. ¿Quién sabe? Pero vemos que contrató a alguien que estimo mucho, un joven estudiante de la Católica, era cuando lo conocí. Y qué pena, tan inteligente es que terminó de síndico de quiebra de este gobierno. Hablamos del ministro de Gobierno. Usted lo ha dicho. Yo a él lo respeto demasiado. Lo conozco. Un brillante estudiante de la Universidad Católica. Un joven para mí. Y bueno, pienso yo que con buena fe, con oportunidad política, se metió a este gobierno. En el fondo del alma ha de estar arrepentido, porque está participando de un gobierno fallido. Claro, él aceptó eso antes de que se conociera el informe León de Troya. No creo que hubiera aceptado. Una vez que se determinó cómo se manejaban las empresas públicas para tener acceso a parte de los $14.000 millones de su presupuesto. Él no hubiera aceptado ahí. Bueno, cada quien es responsable de lo que decide en su vida. Ojalá pueda salir lo mejor librado posible. Y lo digo por amistad. Pero en realidad, no sé quién pueda salir bien librado de un gobierno como este. Abogado, ¿quién es el que maneja o el que tiene el poder tras el trono? La banca, hasta últimamente se sabía que era el señor cuñado, el gran padrino. ¿Ya? Es decir, fue una continuación de una dinámica desde que lo adoptó como cuñado y lo involucró en los trabajos de la banca. Lo sacó de la pobreza, lógicamente. Lo hizo tener rimbombancia burocrática bancaria. Pero en realidad,
yo me atrevo a pensar que el que determinaba la política del banco, y que para poder progresar dentro de un banco hay que ser el filibustero. Claro, no una hermanita de la caridad. Es decir, hay que jugar con la información privilegiada, como lo hicieron en el periodo bancario. Hay que colocar las piezas en los lugares que mejor les interese. Superministro de Economía. Información privilegiada. ¿Y cómo no quebró el banco. ¿Y cómo el pueblo confió en un banquero que, si bien es cierto, no se ha demostrado que él tuvo algo que ver en el feriado bancario, pero lo acusan? ¿Quién no tuvo que ver en el feriado bancario? Guillermo Lazo. Todos los bancos tienen que ver en el feriado bancario, con Dajiga a la cabeza desde antes. Eliminado el encaje bancario, no tienes que responder qué haces con la plata. Se convierte la plata de los cuentaahorristas y cuentacorrentistas en plata de los que dirigen el banco. A ellos deciden qué hacer con él. Entonces, está claro pues cómo es la evolución del señor Danilo Carrera al mando de lo que fue cuando se apoderó del Banco de Guayaquil. ¿Qué ha hecho con todos sus rivales? ¿Y a quién es que ha utilizado durante todos estos años? ¿Ya? ¿Y quién es el que puso al señor Luque a dirigir todas las empresas públicas? Cínicamente sí, yo no lo conozco, él ya se había ido porque le convenía. Era un gil. 30 años en la vicepresidencia. Un torpe, le dijo. No lo conoces. Por eso es que hasta el señor Villavicencio nunca fue santo de mi devoción. Claro, todo muerto es bueno, ningún muerto es malo. Después lo negaba también, pues, como Pedro a Cristo. No tengo nada que ver yo con Lazo. ¿Y quién fue? Pues la gente que es. ¿Qué somos? Tontos. ¿Y quién fue el que más defendió a Lazo en el fallido juicio político? En el juicio. Entonces ellos creen que hicieron un gran favor al país al disolver la Asamblea. ¿Qué tiene de bueno esa disolución de la Asamblea? El hecho de que haya habido ahora unas elecciones el 20 y que se vaya este señor. Es un gobierno moribundo. Puede que alguien le esté cantando pajaritos en el aire y decir, hagamos tanto relajo para que este señor se quede como dictador. Bueno, estarían jugando con fuego. La gente en las calles, yo no sé cómo, daría buena cuenta de ese dictador. Gracias a Ángel Gómez, dice, sí tuvo que ver, solo que hicieron leyes para poder robar y como ninguna ley es retroactiva, se quedan impunes en la época del feriado bancario. Gracias, Ángel. Bueno, yo lo que hago es lo que la justicia no pudo demostrar de que el señor Lazo tenía que ver directamente. Indirectamente, lógico, tenían información privilegiada, ¿no? Ellos conocían, ellos sabían lo que se venía. Ellos se forraron de dólares antes de que suba el dólar, porque el dólar antes de la dolarización estaba a 5.000 sucres. Resulta que lo pusieron hasta en 30.000 sucres el dólar. Llegó un momento que a ese valor llegó el dólar y lo terminaron dolarizando con el precio de 25.000 sucres. Sí, ellos tenían información privilegiada. Además compraron los famosos CDR, los certificados de depósitos reprogramados, que un certificado de $10,000 ellos le daban a la persona que andaba desesperada $4,000. Pero ese mismo día o al día siguiente, ese certificado se lo pasaban a la CFN con el valor del 100%. ¿Ustedes se imaginan cuánto dinero ganó la banca, los que se quedaron, pues los bancos que quedaron, entre ellos el Guayaquil, el Banco del Pichincha, bueno, y todos los bancos que tenemos de esa época?
¿Cuánta plata ganaron a costa del pueblo? Del dolor de la gente. Aparte de que le habían esfumado su dinero, se los compraban los certificados con el precio hasta del 40%. Otros pagaban el 50%. Se hicieron recontramillonarios. Claro. Y esa plata le daban vuelta todos los días, pues. Compraban 10 millones hoy, los entregaban al siguiente día a la CFN y al siguiente día compraban otra vez 10 millones más. ¿Cuánto se multiplicaba? De un día a otro ellos amanecían con 10 millones más. Eso hizo la banca. Eso hizo. Pero claro, como hicieron las leyes, como usted dice, para justificar todo, porque así es la derecha. Hace las leyes, crea las leyes, para después decir, no, eso estaba en la ley. Así hicieron con la famosa ley de la defensa de la dolarización. Lo que tenemos ahora. No se puede tocar la plata de la reserva, aunque nos estemos muriendo todos. Prohibido tocar. ¿Para qué? Para tener ellos los beneficios que siempre los han tenido. Les voy a pedir que pongan los likes, me dice Jorge, los que están conectados porque se nos cayó la transmisión, la anterior, vuelvan a poner los likes y los que puedan hacer un aporte, pues ya saben, hay un crowdfunding también, pónganle allí la información del crowdfunding, Jorge. Seguimos con el abogado Pedro Moncada. Abogado, bueno, yo quería decirle, para combatir la inseguridad no solamente necesitamos más policías, necesitamos combatir las causas del problema social que tiene el país. Es decir, el Estado tiene que jugar el papel institucional, político, social, como representante que es de toda la sociedad ecuatoriana. Tiene que tener una institucionalidad acorde con las necesidades de aquello. Desde luego, este es un problema integral. No es solamente un problema de pistolas y chalecos, es de una policía depurada, de unas fuerzas armadas que no necesitan ningún estatuto especial para poder estar ahí coadyuvando a la seguridad en fronteras, en los puertos y en todo el territorio nacional. Necesitamos políticas de Estado que se cumplan en educación, en salud, en empleo especialmente. Ya. Una gran unidad nacional también con los empresarios conscientes que puedan haber en el Ecuador, que pienso que sí hay. Un sistema productivo. Este es un país eminentemente agrícola. Necesitamos llevar a cabo políticas agroindustriales. Mire, yo he viajado por el río Daule y veo siempre por el mes de enero, febrero, sembrados de mangos que se pudren en las riberas del río. Y no hay agroindustrias del mango, del guineo, del banano, del cacao, de las flores. Francia se lleva prácticamente todas las flores del Ecuador para hacer las esencias de los perfumes. No puede aquí el Ecuador desarrollar la industria de los olores, la agroindustria. Dependemos prácticamente del petróleo. Es decir, el Ecuador tiene cómo, tiene la gente, necesita los gobernantes que realmente merece para el progreso de este país. Son políticas públicas. De lo contrario, el foso se va haciendo más profundo y no sabemos a dónde vamos a terminar. Yo ya no lo digo por mí. Yo ya cumplí 69 años. Estoy listo, no me quiero ir, yo quiero vivir unos 200 años, pero sé que eso es imposible. Sí, estoy listo para cualquier momento la partida, sí toca. Pero tengo nietos, tengo amigos que tienen sus nietos, sus hijos, sus jóvenes. Miro en los colegios cómo no me laceró ver que un muchacho de 16 años
es asesinado en uniforme fuera de un colegio que no recuerdo el nombre. Doloroso. Eso ya rebasa todo dolor. Me pongo en los zapatos de los padres, de los abuelos. Ese es el Ecuador que tenemos hoy. Eso hay que cambiar. Eso hay que cambiar con optimismo, con esperanza y con políticas públicas y con reacción social de los barrios, de los pueblos, de los campos, de las ciudades. Hay tanto por hacer. Hace pocos días, en una entrevista que tuvimos con el economista Marco Flores, él nos decía que en este país, en este momento, de acuerdo al informe del INEC, hay cerca de 7 millones de ecuatorianos sumidos en la pobreza y que no tienen qué comer. Ese es el caldo de cultivo de la criminalidad. Porque si tienes 7 millones de ecuatorianos sin esperanzas, sin trabajo, sin estudio, y tienes una criminalidad, es decir, este lumpen del que habla Pablo Dávalos, que tiene fuerza irregular, fuerza ilegítima, ilegal, les ofrece pues una salida inmediata a sus problemas de sobrevivencia. Y ahí tiene el caldo de cultivo. Imagínese usted, un pueblo o parte de ese pueblo desesperanzado, con un bajo nivel educativo, con problemas de comer, que no ve el auxilio del Estado, de las instituciones en general, si no hay políticas públicas que le brinden una oportunidad a ese ejército de gente en la miseria, el país no tendría salida. Por eso debemos elegir con esperanza y con optimismo un gobierno que tenga política social, porque esta no ha habido y que sea aprobada, en los últimos 7 años. Doctor, y que sea aprobada. Pues, mucho mejor. Porque hay algunos aventureros que están de candidatos y que resulta que nos dicen el mismo discurso de quien está gobernando ahora. Bueno, pero ya no seamos tan cojudos, disculpen, esa es una palabra castellana. Si ya me la vieron y me la van a volver a ver y yo me la dejo ver, entonces ya me gradúo de capa y museta de cojudo. Perdóname. Ya, pues reaccionemos también. Claro. Yo creo que no nos podemos equivocar. El próximo domingo la gente tiene que tomar una decisión y esa decisión es dar ese voto de revancha. No ese discurso barato que nos han venido dando estos políticos que dicen que tienen la solución. La solución la tienen para ellos, no para el pueblo. Intereses. Hacer negocios con el Estado. ¿No les gusta el Estado? Hablan de que hay que achicar el tamaño del Estado, pero sí les gusta hacer negocios con el Estado. Viven del Estado, como dice el abogado Moncada. Así hizo el sátrapa de Morelos, destruyó todo, el ferrocarril, la empresa de correos. Ese Parque Samanes está casi destruido. Un hermoso parque que construyeron hace más de 10 años y resulta que por falta de mantenimiento está destruido. ¿Pero qué dicen ellos en su relato? Que fue mal hecho y que las carreteras se están destruyendo porque han sido mal hechas, que los edificios que se están cayendo, los tumbados, se están destruyendo porque fueron mal hechos. Es el relato que nos dan para que la gente crea que todo lo que se hizo estaba mal. Pero resulta que si no hay mantenimiento, todo se destruye. Las cámaras del ECU 911 ya necesitaban recambio. Necesitaban recambio. Pero seguramente dirán, cámaras malas. De eso viven esta gente.
mintiéndole a la gente para que el pueblo siga sumiso. Arrodillar al pueblo. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, doctor Moncada, que este domingo habrá un voto de revancha. Sin quererle llevar la contraria, yo creo que va a haber un voto de esperanza, de optimismo, en positivo. Es necesario mantener la tendencia de febrero pasado, la búsqueda de un cambio, de un retomar de mejores días para el Ecuador. Un voto consciente, progresista, más allá de los elementos ideológicos, que los tiene también. Es decir, vamos con optimismo y con esperanza a elegir algo distinto a lo que nos ha gobernado en los últimos 6 años. Porque repetir lo mismo, más de lo mismo, unas oligarquías, unas élites que utilizan el Estado solo para su beneficio, es inconcebible. Entonces el pueblo no puede ser un ente colectivo manipulado para los intereses de esas oligarquías. Vamos, independencia económica, soberanía nacional, justicia social, como lo propuso Arturo Jarrín en 1983 al fundarse Alfaro Vive Carajo. Gracias. Ya en la recta final con el abogado Pedro Moncada, para nosotros siempre es un placer conversar con él. Aunque esta entrevista ha sido muy esperada, creo que hace más de 15 días estaba solicitándola, pero el doctor tenía que atender otros asuntos y no podía estar con nosotros. Pero es un fiel consumidor del contenido de Ecuador en Directo, quiero decirles. Siempre está pendiente del trabajo que hacemos, de los invitados. Y quiero agradecerle públicamente, abogado Moncada, porque eso para nosotros nos motiva, tener una audiencia muy culta, de gente que está vinculada o ha estado vinculada a la academia. Para nosotros nos motiva a seguir adelante. Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, doctor, ya para despedirnos, ya la gente, entiendo que mucha gente está activa, se comenzó a conectar nuevamente y está pidiendo que no se vaya el abogado Moncada, pero tiene que ir a cumplir con muchas actividades personales. Abogado, entonces, el domingo, su pálpito. Va a haber presidenta en primera vuelta, lo digo con optimismo y con esperanza, porque creo en el pueblo ecuatoriano, en su inteligencia natural. Y haciéndole vocería en este momento al movimiento del cual también fui su fundador, Alfaro Vive Carajo, ratificamos algo que dijimos públicamente en un comunicado pensado, discutido, analizado. Vamos a votar por Luisa y Andrés, y para diputados nacionales y provinciales la RC5, porque confiamos en que pueden hacer una labor positiva para el pueblo ecuatoriano. Y también ratificamos el hecho de votar por la vida, por la biodiversidad en el ITT, en esa consulta cuya pregunta es hasta cierto punto mañosa, pero entonces decimos, sí, que el Yasuní no sea tocado, no siga siendo contaminado, no pase lo de Chevron después de unos años. Esos cantos de sirenas de que si votamos sí, entonces el Ecuador desaparece económicamente, eso se llama maniqueísmo, con todo respeto para quienes proponen eso. Por algún lado en este planeta tiene que empezarse a tener una postura por la vida. Y yo creo que tenemos esa gran oportunidad este domingo. Doctor, ya la última pregunta, esta sí le prometo es la última. ¿Por qué en el debate no se tocó el tema de educación? Para mí el debate no fue tal. Debate es confrontación de ideas. En un debate, quien es moderador
no es protagonista, pues el que tiene que discutir con los candidatos. No me parece. Además, en un minuto, no sé pues quién puede establecer un plan de gobierno, y solo el arranque nomás, ya se le lleva la mitad. Entonces, en realidad, fue el debate, hubo propuestas responsables e interesantes, como las de Luisa. Me sorprendí gratamente la actuación de Daniel Noboa también. No es santo de mi devoción. Pienso que él representa intereses muy concretos de la oligarquía bancaria y agroexportadora, por los negocios en que se encuentra inmerso. Pero también ahí hay capitalismo productivo como el de la tía. Parece interesante. Ya. Isabel Noboa. Entonces, me parece a mí que él tiene futuro. Ojalá que salga por los fueros de la nación y se vaya forjando como un líder político aglutinador, con una propuesta con rostro humano y social. Hubieron otras participaciones. Vea, estoy casi a punto de darle el voto a Armijos, para que no quede tan chiquito. Pero bueno, ¿qué podríamos decir contra él en el fondo? Si él propuso algo que a mí me parece positivo cuando era presidente de las juntas parroquiales, que el voto para la prefectura sea de los campos. A mí me parece bien. Es decir, no es deleznable la participación de Armijos. Probablemente no ha tenido, pues, una buena estrategia electoral, no ha podido crecer, no ha podido salir o no tuvo los recursos, del 1%. ¿No? Desgraciadamente, pues, esto me recuerda a mí a la República de Juan José Flores. Podía ser presidente el que tenía billete. Era hacendado, creo que eran 30,000 pesos, lo cual era una cosa extraordinaria, cuando una vaca valía 4 pesos. Imagínense usted. Donde para ser diputado igual tenías que tener bastante dinero. Donde de entrada se marginaba al 90% de la población, que era analfabeta. Así empezó la República. Una república que empezó con la sangre del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, asesinado por los intereses de los que querían gobernar la disolución de la Gran Colombia. Lo mismo está pasando ahora. Mire, usted puede decirme, de 1830, extrapolar acá, es lo mismo. Se sigue asesinando por intereses de poder. ¿Y quiénes tienen los intereses de que nada cambie? Los que están ejerciendo el poder, pues. Las élites y los lumpens, que tienen el monopolio de la violencia, la una legal y la otra ilegal. Ahí está, pues. Pero han salido a repartir los candidatos de la derecha canastas, camisetas, hasta dinero dicen que reparten. Este es un pueblo mendigo, entonces. ¿Ah? Yo siempre le digo al pueblo. Este es un pueblo que vende el voto por una canasta, por un plato de lentejas. No creo. Y siempre le digo a la gente que coja todo, pero ese voto debe ser. Yo creo que se lo deberían tirar en la cara. Siempre oigo esto. No, la necesidad. Que cojan. No, pero la necesidad es difícil. Cojan, tengan dignidad. Por favor, perdóname que me tire encima a todo el mundo. No se debe coger la dádiva de un oligarca. No, hay que combatir la indignidad, hay que formar una base social articulada para tomarse el poder y practicar una democracia participativa. Discúlpeme que le conté eso de coja nomás. O sea que yo soy, en mi voto. Pero usted cree que la gente... Bueno, la gente tiene que aprender, pues. Debe ser el voto de castigo. No se le debe decir aquello que suena chévere, coge nomás. Para el que intente comprar conciencia debe ser un voto de castigo. Luego. Sí. Doctor Moncada, quiero agradecerle. No sé si tenga algo más que decirnos. ¿Qué le digo? Muchas gracias por su generosidad.
Y este viejo jubilado docente le dice a la gente, a los jóvenes, a las mujeres, votemos con conciencia, busquemos con optimismo, desarrollemos la esperanza. Y Luisa, llame a un gobierno de amplia unidad nacional para el progreso. No se encierre en las cuatro paredes de un partido. Oiga, ahora que usted dice este viejo jubilado, que no está tan viejo el abogado Moncada, hay una comisión ad honorem del gobierno que dice que hasta hay dinero para pagarle a los jubilados para unos cuantos meses más y están usando recursos de otro lado para poder pagarle los sueldos. Pero hace poco que lo entrevisté a Pablo Dávalos en este espacio, nos decía que eso es cuento y que el Seguro Social tiene un capital de 40.000 millones de dólares, que tiene 8 bancos Guayaquil en capital. Usted se me adelantó porque yo le iba a contestar con eso que acaba de decir. Yo escuché cuando Pablo Dávalos nos demostró, sí, con cifras, de que nos vienen metiendo el cuento de llevarse el seguro social, los neoliberales, llevarse la carne y dejarle los huesos al Estado. Esas son soberanas mentiras. Pone este señor presidente de la Torre, un conspicuo neoliberal, a dirigir una comisión para privatizar el IES. ¿Qué es para privatizar el IES? Eso lo anhelan. Privatizar el IES, privatizar la salud, privatizar la educación, que el Estado no aparezca, pero que el Estado esté para que les haga salvataje bancario. Es clarito. Y si ya la gente no mira eso, bueno, pues cada sociedad tiene los gobernantes que merece. Yo me curo en salud. Yo personalmente voy a votar por Luisa González, Andrés Arauz, los diputados o asambleístas nacionales y provinciales de RC5 para que tengan una buena, no tengan ninguna justificación para no hacer lo que tienen que hacer, pero sí por el Yasuní. En eso estoy de acuerdo con Nicolás, con Leonidas Issa y la CONAIE. Ojalá haya un puente, si acaso hubiera segunda vuelta, y si no lo hay, para que hagan gobierno de unidad nacional entre el movimiento indígena, que no está representado por el señor Yacu Pérez, clarito. ¿A quién representa Yacu Pérez? Democracia sí. ¿Ah? Las 3 letras gringas están ahí, señor. ¿Lenín Moreno? Claro, también, pues. Y el preferible votar por un banquero que por un dictador, entre comillas. El dictador que ha ganado más elecciones en este país en toda la historia. Sí. Lo que pasa es que si tienes pantalones, tienes mentalidad de estadista, sabes tomar decisiones y enfrentas a los enemigos a trazapueblo, entonces eres dictador. Bienvenido. Así es la derecha. No le puedes pedir otra cosa. Tú puedes pedirle a la derecha que sea generosa. Yo hago un llamado a Daniel Noboa que cambie eso que significa la derecha y piense como país. ¿Hay capitalista socialista? Bueno, yo no sé Existe. si vamos a ponerle esa connotación, pero existe, No sé si por está- ejemplo, a ver, No sé si está bien mi descripción. toda esa socialdemocracia de los países escandinavos, Porque resulta que todo... Suecia, Noruega, Dinamarca, el estado de bienestar. El estado de bienestar es capitalista, pero con política social que le da a la gente pleno empleo, Creo que seguridad, ese es el mensaje. educación, salud, etcétera. ¿Y qué manera de ser tan atrasapueblo Lenín Moreno? Él planteó el estado de bienestar y no cumplió una letra. ¿Y usted se acuerda cuando Moreno dijo en un momento, hagan plata? Le decía a las empresas, ¿no? Que ganen plata en su gobierno. Como que les dijo, roben. Imagínense, Ese era Moreno. dibujado de cuerpo entero. Bueno, está gozando de
no psíquicamente, gozando de su seguridad. Creo que es en Asunción de Paraguay, conozco esa ciudad, es bonita, pero tendrá conciencia. Si la tiene, sabe que la K, el resto póngalo usted. ¿Se acuerda que? Oiga, yo voté por él. Y un día que él conversaba con los banqueros, dice, les tengo odio a los que votaron por mí. No sé qué tiene la psique. Pero estaba haciendo negocios, ¿no? ¿Pero qué tiene la psique de este hombre? Dios mío. Yo creo que Glass, a quien le creo, ¿por qué no lo dijo antes también, no? No le propuso negocios. Bueno, pues ya estoy jodido. Pero la prensa le ocultó todo lo que quiso a Moreno. Proponerle robar. ¿Quiere seguir siendo vicepresidente? Roba junto conmigo. Más o menos así fue la cosa. O sea, Moreno es un delincuente. Está en la paper. Él no sabía lo que hacían sus adláteres. Y poner a las hijas, o sea, Dios mío, dejémoslo ahí. O sea, meter a la familia es detestable, ¿no? Ese era Moreno. Voy a leerle un mensaje de Patricio González que hizo un aporte al canal. Desde Estados Unidos, está Patricio, está en Estados Unidos, en Boston. Dice, saludos, muy buen análisis de Moncada. Ojalá el pueblo vote con causa y conocimiento. Enterrar a la derecha para siempre y entrar en una era de progreso y cambios. Isa otra vez con su nulo ideológico. Eso ha hecho Isa. Bueno, yo sobre eso le quiero decir algo. Yo escuché a Isa y dijo, a ver, yo creo que más lo hizo por ya. Dijo, el movimiento indígena y la CONAIE no tiene candidatos en esta primera vuelta. Si hay segunda vuelta, lo vamos a discutir. Clarito el mensaje. No hay que perderse tampoco. Y hay personas de la CONAIE. Le voy a pasar a Jorge un video para poner a rodar de alguien que es dirigente de la CONAIE, que el día de ayer se pronunció respecto a la elección de este día domingo. Creo que a nosotros no tenemos problema en ponerlo al aire, porque además somos un medio digital que estamos saliendo para las redes. Ahí se lo envío, Jorge. Alguien que es miembro de base de la CONAIE hizo un pronunciamiento. Entonces, es importante que la gente conozca el criterio de las personas que son cercanas a ISA y a la CONAIE. Más que todos nuestros hermanos migrantes, doctor. La audiencia de nosotros, no quiero decir que acá en Ecuador no nos ven. Acá hay muchos seguidores que ven este programa. Y también en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Asia. Estamos en todo el planeta. La diferencia de hace 20 años que no había este tipo de medios, los medios digitales, y contaban un relato nada más. Me avisa Jorge. Bueno, cuando lo tenga listo, me dice para que el doctor Moncada también lo vea y nos deje su criterio antes de despedirse. ¿Lo tenemos? Está poniéndolo a punto. Entonces, hay dirigentes de la CONAIE que tienen ya un pronunciamiento, doctor. Es lo correcto. El tema es que Isa quería dejar constancia de que el movimiento indígena no estaba representado en la candidatura de Yacu Pérez. Entonces ellos en la primera vuelta no apoyamos a nadie. Hay una segunda cosa que es deleznable. ¿Hasta cuándo están encaramados en el aparato de Pachacute el señor Santi y compañía, Yori, etcétera? Impresentable. Pero siga. Bueno, vamos con las expresiones de Franklin Chimborazo, dirigente de las bases de la CONAIE de la provincia de Bolívar, el cual hace un llamado a todas las comunidades, barrios, recintos, juntas de agua y grupos de mujeres a votar por la candidata del progresismo. Veamos. Soy de la CONAIE. En nuestras manos
está la decisión de elegir el destino de esta patria grande. Por eso nuestro llamado a los barrios, recintos, comunidades, juntas de aguas, grupos de mujeres, de jóvenes, de estudiantes universitarios, pueblos y nacionalidades del Ecuador, para elegir este domingo a la compañera Luisa González como presidenta del Ecuador. Hasta la victoria siempre. Bueno, ahí está. Franklin Chimborazo, dirigente de base de la CONAIE. Ese es el profundo sentimiento del movimiento indígena, del verdadero movimiento indígena, no el que supuestamente representa un aparato que ya fue reemplazado en las urnas, el del señor Santi. A tal punto lo llevó su irresponsabilidad política, ¿ya? Su entrega al gobierno de Lazo a través de Vanegas, etcétera. Para mí un impresentable, un hombre de derecha toda la vida, que se dice le compró a Santi la candidatura. Señores, ya pues, dejen que el movimiento indígena se exprese en su esencia, en su naturaleza, en su realidad rebelde. Pero Isa lo dijo, para la primera vuelta, no tenemos candidato, no apoyamos a ninguno. En el fondo era para evidenciar que Yacu Pérez no representaba al movimiento indígena. Pero entendí, y creo que como fui profesor, sí practico bastante lo que es la interpretación. Para la segunda vuelta, si es que la hay, iban a volver a reunirse. Es lógico que no van a apoyar a un candidato de la ultraderecha esta vez. Eso es lo que le puedo decir. Ahí veremos quién es quién, ¿no? Sí, señor. Ahí veremos con quién está Yacu Pérez, ¿no? Si es que no llega a la segunda vuelta. No, pero ya hasta se ha reunido con Otto, Sí. con Jero. Ellos son un combo de derecha en los hechos. Además, Gustavo Larrea le debe estar hablando en el oído. Y Larrea decía que era de izquierda. Siempre tuvo un mensaje de ¿Cuándo izquierda. habrá sido? ¿No era parte del MIR? Con Lenín Moreno. Y ellos vimos cómo se decantó, pues. ¿Qué labor hizo con Juan de Dios Parra en el asunto de los refugiados? ¿Qué iba a hablar con el embajador de los Estados Unidos? El embajador de los Estados Unidos, ¿usted cree que recibe para tomar té a la gente? ¿O recibe a sus agentes? Ahí queda la interrogante. Gracias, abogado Pedro Moncada Huac. Siempre es un honor. Jaimito, siempre me gusta terminar felicitándolo. A todo el equipo. Estás en lo cierto, le dijeron a Lucas Chapatín, Chaparrón Bonaparte. Estás en lo cierto. Sigue por ahí. Vamos adelante. Va a haber mejores días para el Ecuador. Yo soy un optimista penitente. Ya. La rueda de la historia tiene que llevarnos dialécticamente a un sistema distinto, participativo, comunitario. Gracias, Jaimito. Gracias al abogado Pedro Moncada Huac, con quien hemos hecho un análisis de la coyuntura política del país y de las elecciones que tendremos este domingo. Es importante tener criterios como el del doctor Pedro Moncada, que aportan a los ecuatorianos.